mostrará su propósito para tu vida. Esta mañana nuestra enseñanza se llama up. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y eso es una palabra en inglés que ustedes la han visto en una película y quiere decir ¿qué? Quiere decir arriba, arriba. Nosotros somos llamados a vivir ¿dónde? Somos llamados a vivir ¿dónde? La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y lo más tremendo de esto es que cuando tú lees Efesios, que es nuestra carta de referencia esta semana, y sé que muchos lo han estado leyendo, la cabeza es ¿quién? Cristo. Entonces nuestra cabeza está cuerda. Nuestra cabeza no tiene ninguna influencia de otra cosa sino del reino de Dios, del Padre. Nuestra cabeza es sabia, nuestra cabeza es victoriosa, nuestra cabeza tiene el destino de este cuerpo, de tu vida y de mi vida muy claro, amén. Entonces nosotros somos llamados a estar como arriba. Meditaba estos días un poco en la palabra y pensaba que este año es el año, entré y lo iba a buscar pero se me pasó por estar saludando, es el año 2020 de la visión sobrenatural. Y sé que en marzo, que en abril y mayo pudimos llegar a pensar, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto qué tiene de sobrenatural? Pero quiero decirle que creo que para los que hemos avanzado y caminado, sosteniéndonos y alimentándonos en la palabra, hoy tenemos más claro que realmente este es el año 2020 sobrenatural. Amén, porque creo que en medio de las luchas y que nuestra mente y nuestra razón hasta el día de la venida del Señor necesita de esa exposición a la palabra y de la enseñanza maravillosa del Espíritu, de otras realidades, no solo las inferiores de este mundo. Nos hemos dado cuenta que para estar aquí se necesitaba lo sobrenatural. Amén, que para nosotros poder seguir caminando y avanzando necesitábamos lo sobrenatural. Creemos que a pesar de que estamos aquí dando pasos, el Espíritu Santo se está haciendo cada vez más real en la vida de cada creyente y de la iglesia, para entender que es Él el que está abriendo los ojos de nuestro espíritu, de nuestros sentidos, para saber que a pesar de todo lo que vemos y es tan fuerte, nosotros tenemos verdades sobrenaturales, amén. Entonces de eso se trata también, que recordemos un poco la visión. Nosotros iglesia, y en nuestros países no somos la única generación o no somos los únicos que en la historia de la humanidad ha tenido que pasar tiempos difíciles y terribles. De pronto no con la claridad que tenemos hoy como hijos de Dios de que son los tiempos finales. Pero igual en cualquier momento de la historia que fue tan cruento, que fue tan duro, sí había una realidad que para muchos de ellos fue el tiempo final de su vida, fue el tiempo final de su existencia, fue el tiempo final de una raza, fue el tiempo final de un imperio, fue un tiempo final de una parte de la historia. Y nosotros no podemos desconocer eso como, quiero decirle algo, por favor, entiéndamelo bien, como parte de un argumento que puede vivir trayendo el enemigo, porque en medio de que a veces podemos decir que somos agradecidos de que tenemos al Señor y su palabra y su poder en nosotros, a veces vienen dardos del enemigo diciendo, ¿y por qué nos toca vivir esto? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué nos pasa esto a nosotros? Quiero decirle que en todo tiempo, en toda parte de la historia de la humanidad, de la historia de las naciones, han habido tiempos muy difíciles, terribles, amén. Pero queremos decir que cuando nos enraizamos en la palabra, cuando nosotros entendemos que con Dios no es solo una religión, que es algo que les repetimos mucho, pero uno necesita, iglesia hermosa, reconocer que el Espíritu Santo es el único que lo puede ayudar a entender a uno las matemáticas del cielo. ¿Cuántos saben que en alguna época de la historia de estudiar algunos necesitaron refuerzos? Pero, y otros lo necesitaban, pero como no lo estudiaron, perdieron la materia. Hola, ¿cierto que sí? Y otros mejor ni estudiaron porque dijeron, esto no es para mí. ¿Cuántos saben que a veces hay gente que dice, esto no es para mí? Pero yo quiero decirte que todas las cosas de Dios son para ti. Todas las cosas escritas en la palabra de Dios, cada principio, cada verdad son para ti. Y por eso hoy necesitamos entender que el Espíritu Santo es el maestro.
Usted no necesita, entiéndamelo bien, ir a una universidad más. Biblias hay de todos los lenguajes. Hay por todos lados conexiones, grandes maestros, profetas, evangelistas. E incluso para que usted pueda diferenciar que es un pastor de un evangelista, necesita dejar que el Espíritu Santo le enseñe el libro, le enseñe la palabra, que habla de la palabra viva, que habla del poder de Dios. Y saben, aunque usted tal vez no lo entienda, estamos en un tiempo que el que abrace con humildad, ser enseñado y entender que hay un nivel de aprendizaje más alto, va a poder caminar con unas certezas y con una claridad en este tiempo como no se lo ha imaginado. Entonces, lo que necesitamos saber es que no hay ninguna situación que en Dios no tenga una respuesta o una salida. Que si, como decía el pastor allí en temporada final y en las enseñanzas que ha estado trayendo, que si el presidente de la nación de allí es este, o que si el presidente de aquí es este, mientras tú y yo, como hijos de Dios, hagamos nuestra parte. ¿Recuerdan? Hagamos lo que demanda el de nosotros. Dice que oremos por todos los que están en eminencia, que oremos por el gobierno, pero de ahí en adelante, si el presidente que es nombrado no es el que pensábamos, nosotros sabemos que el Dios de la historia es nuestro papá. O sea, de una nación, de esta tierra y de tu vida. Y hoy quiero que pongas en contexto cualquier cosa que te diga en cada nivel: iglesia, nación, familia y tu propia vida. Pero necesitamos crecer y entender que hay perspectivas que necesitamos que sean cambiadas y que sean renovadas, porque para eso, cuando estudias la palabra y entiendes que fuimos nacidos del Espíritu, que hay un ADN diferente, tiene un porqué. Eso no es solo para la enseñanza de identidad como hijos de Dios. Cuando un médico, yo hoy no tengo uno de ese nivel, pero sé que tengo muchos que saben, le habla del ADN, es tan importante para entender entonces todo lo que representa el funcionamiento y las cosas en el cuerpo humano, ¿o no? Y recuerde que las cosas naturales son un paralelo o una manifestación de lo que, las cosas naturales son una manifestación de lo que es en el reino espiritual. O sea que el reino que produjo lo natural está por encima, es mayor a lo natural. ¿Está claro? Entonces un ADN tiene una razón de ser. Y Dios fue sabio porque Él entendía, siempre fue así, pero Él sabía que para este tiempo, ese ADN y esa esencia de la identidad de Dios dada en Cristo Jesús, en nuestro espíritu, por su espíritu, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que vivifica. Y cuán real es el Espíritu Santo, que de alguna manera, aunque tal vez hoy tu mente se resista, tú estás aquí por causa de esa vida y de la obra del Espíritu Santo. Pero necesitamos que en esa búsqueda y en ese vivir la palabra, y que la palabra se nos haga viva, no solo una vana repetición, sino que la palabra venga a tus oraciones, que la palabra venga a tu lenguaje, que la palabra venga a tus circunstancias. Ahí es donde la perspectiva de vida, de circunstancias, para no vivir bajo la influencia de lo superior, porque le voy a explicar una cosa: o uno está arriba o uno está abajo. Y usted me puede decir, no, yo puedo estar en un lugar intermedio. No. Es que la medida, cuando conocemos a Jesús y cuando venimos a Jesús, ya no es su vecino, ya no es su amigo, ya no es la cultura de un pueblo, ya no es su profesión, ya no es lo que a usted le parece, ya no es como usted siente. La medida, el estándar es Dios, la obra de Cristo y su palabra. Amén. Recuerden que todo lo que creó Dios es. Entonces Él puso emociones, pensamientos y todo, pero bajo la influencia del Espíritu Santo es donde eso va a tener la claridad correcta. Amén. Entonces nosotros no queremos vivir en lo inferior. La perspectiva, hay muchísimas definiciones, pero quiero dejarles esta perspectiva: es una visión ajustada, que puede venir por intimidad, por influencia o por observación. Usted nunca, ¿cuántos saben que hay personas que son muy rápidas para mirar en general? O sea, ¡pum! Y sí, claro, usted habla con ellas y dice, uy, no había una cortina verde, había un espejo allá, había un mechudo arriba en el sonido.
Él ni se dio cuenta, menos mal. Pero usted no vio el detalle. Cuando hay observación, cuando hay intimidad, usted dice, mire, yo vi que el fulano tenía un lunar con pelo aquí. ¿Usted vio el qué? El detalle. ¿Por qué? Por observación. Y usted y yo no podemos desconocer que vivimos en un tiempo que la presión es tan grande que aún la intimidad con Dios y observar la palabra de Dios cuesta. Usted está tan saturado de información, de cosas, el tiempo está tan acelerado. Tenemos tantos deseos de cosas, opiniones, aún siendo hijos de Dios, cuánto más cuando estamos hasta ahora empezando a conocer a Dios. Pero para todos hay gracia y está el amor de Dios. Que usted a veces se sienta a orar y todo lo que tiene en su cabeza le hace imposible casi a veces orar. Porque vienen sus cuentas, viene su argumento, viene eso y usted como que le sigue dando vueltas a lo mismo. A veces usted quiere observar la palabra y yo no le voy a decir que es malo, lo hago y ustedes lo saben. De hecho, el que ha ido a mi casa sabe que yo tengo una biblioteca muy grande. Esa es la cosa más pesada en los trasteos, mis libros. Pero a veces es tan difícil la observación y la intimidad con la palabra porque usted va a leer la palabra y usted necesita remitirse a Google y a los comentarios. ¿Cuántos saben qué pasa? ¿Es malo? No. Pero ¿cuántos saben que para nosotros en la realidad de esta nueva naturaleza, no de lo inferior, sino de lo superior, a veces tomar tiempo con su Biblia, orando, diciéndole al Espíritu Santo, al Maestro, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. No mostrar lo tan inteligentes que somos. Hay una eficacia en la palabra que se revela por sencilla que sea. Entonces está bien estudiar a veces porque hay tiempos de estudio, bueno, hay tiempos de entender mejor lenguajes, pero quiero decirles que es por observación, es por intimidad, es por influencia. Cuando esto empieza a ser real, hay valores, hay creencias, hay actitudes, hay significados que van a venir que cambian tu perspectiva. Como no es en mi tema y lo saben. Como cuando uno entiende que en el diezmo y en la ofrenda hay gran bendición. Eso tiene que ser una revelación, amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con esto? Eso son a qué? Observa, algo que con intimidad, porque nos cuesta. Pero cuando viene entonces algo cambia allí en tu creencia y en la actitud frente a esto o frente a cosas que van a pasar. Y esta perspectiva, esta forma de ver como Dios ve arriba, arriba, arriba en Él, porque Él nos sentó en Cristo, no es en tus fuerzas, no es en tus años, no es en tu edad, no es si eres muy joven, no es si la vas a embarrado mucho, no es si tu pasado es tan terrible, no es si piensas que estás viejo. Eso es lo inferior, eso es lo que dice el mundo. El mundo dice que después de 60 no sirves para nada, pero la Biblia dice que en la vejez reverdecerán y fructificarán. Eso es lo alto de Dios. Y eso es uno solo de lo que hay. De lo mucho que hay en la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a entrar allí, la forma como percibimos la palabra, los tiempos, porque son alumbrados nuestros ojos, porque empezamos a entender que por encima de la insultada que me puede dar el vecino, por encima de que de pronto el jefe me viva amenazando, por encima de las amenazas del diablo en mi vida, en muchas maneras, por encima de tu propia alma. Por encima de lo que hay allá en tu corazón, en lo interior de tu corazón, que todavía no ha ido a las alturas, no ha ido up. Por encima de eso, ¿cuántos saben que si nosotros diligentemente, solos, dejando que el Espíritu nos hablara siempre, Dios tiene una palabra en contra de todo argumento que se levanta contra la verdad de Dios? Necesitamos que esto suceda, amén. Entonces hoy, para hombres, mujeres, necesitamos, el reto es entender que Dios nos llamó a dejar lo inferior y a abrazar las cosas más altas. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero quiero decirte algo, necesitas
una visión, una mente renovada, influenciada por el cielo. Porque muchas cosas no van a ser resueltas como tu mente imagina. Muchas cosas en este caminar sobre la tierra no vas a ver que es como tú piensas. Es probable que como el pueblo de Israel, cuando tuvo que salir de Egipto, tenga que salir y tenga que ir a nuevos lugares. Pero la palabra hoy nos enseña, si tú tienes una mirada arriba, up, por el Espíritu Santo siempre que te enseña, tú sabrás, tú no le darás lugar al diablo para decirte que eres un echado, que eres un poca clase, que tú no tienes salida, que a tu Dios le quedó grande. No, si tienes que ir a otro lado, tú sabrás, mi Dios va conmigo donde quiera que yo vaya, y mientras camino yo hablo su provisión, yo hablo que soy bendito, que soy bendecido con toda bendición espiritual, y que cosas se van a abrir, y al lugar donde yo vaya habrán cosas nuevas. De pronto no tendrás el millón que tendrías en el bolsillo, pero vas a tener lo suficiente del cielo para caminar sobre esta tierra sin vergüenza, pero con la mente de Cristo, no con lo inferior que dice el mundo. El mundo te dice que tú eres exitoso con 5 millones en el bolsillo. Estamos viviendo un tiempo que la escasez de empleo va a hacer que la gente mienta, pase por encima de principios y valores, ¿o no es así? De hecho, ya veníamos viendo cómo las instituciones se degeneran para mantener un puesto. Y si el diablo te dice que ese es el camino de tu bendición, no te dejes engañar, eso es llevarte inferior, no arriba. Porque nuestra bendición viene en los términos de Dios. Y vamos a mirar en la palabra algunas cosas que tal vez nos ayuden y traigan enseñanza. En el libro de Hechos, capítulo 3, versos 6 y 7, dice que salieron Pedro y Juan del templo, de estar juntos. Y hoy voy a volver a recordar una serie de enseñanzas, ¿saben? Escuchen las enseñanzas de sus pastores y escúchenlas tal vez más detenidamente, porque nosotros hablamos de un linaje, y cuando hablamos del linaje estuvimos hablando del Salmo 133, cuando decía que mirad cuán bueno y delicioso es, y que ese versículo tenía la palabra bueno es, que era contraria a la de Génesis 1, cuando Dios vio al hombre solo y llegó y lo miró y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y que les dije que eso era un principio, que eso era diseño. Y estamos leyendo Efesios, y Efesios nos muestra que la iglesia fue concebida en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Y estamos leyendo Efesios, y Efesios dice en 2:10, dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Y está hablando de que la iglesia, porque cada uno de ustedes, el pequeño, el grande, el que se sienta como se sienta, si tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia que usted y yo somos el poema de Dios. La iglesia es el poema de Dios. Y aquí hay un punto de una cosa loca que necesitamos que nos lleve arriba. ¿Por qué? Tan raros que somos, tan diferentes que somos. Mire a la derecha, mire a la izquierda. Usted tal vez conoce a algunos, usted tal vez tiene su opinión de algunos, pero la Biblia dice que en Cristo Jesús no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni pecador, ni negro, ni descalificado. Todos a los ojos del Padre, por causa de Cristo en nosotros, Él nos da el mismo valor y nos involucró en una familia, en un diseño para hacernos más. Tal vez tú solo, hablando a cualquier nivel, natural, aún espiritual, porque ahora nunca se te olvide que los dones son de Dios. Nada es de nosotros. Y este libro de los Hechos tiene tantas enseñanzas tan profundas. Dice que ellos no tenían en su mente, no pensaban que algo les pertenecía. Habla de las cosas naturales, pero de las cosas espirituales. Quiero decirte, cuando tenemos revelación, entendemos que todo es por Él, por su gracia, que Él es el que te ha dotado, Él es el que ha puesto cosas en ti, Él es tu bendición, Él es tu gracia, todo le pertenece a Él.
Tú y yo no sabemos qué pasaría si el switch de la vida se apagara esta noche. ¿Cómo lo puedes controlar? Es complejo. Pero dice que los dos, o sea, estaba hablando la iglesia, habían estado en el templo. Y te voy a decir algo. Por eso hay una batalla espiritual tan fuerte. Cuando estamos juntos no se trata de que lo sientas, a veces lo puedes experimentar y es glorioso. Pero obviamente cuando tú estás junto o en la iglesia escuchas cosas que tal vez tú solito nunca buscarías escuchar, porque no las quieres escuchar. Estoy hablando de la palabra, amén. Dios va a hablar porque le habla a su pueblo, porque le habla el destino. Él no le habla algo. Si tú lo tomas personal, guárdate cuando tenemos ese tipo de actitudes en la vida, que todo se nos vuelve ¿qué? Personal. Pero dice que ellos salieron y que había allí un hombre que estaba, ¿cómo? Paralítico, y les rogaba. Y Pedro se volteó y le dijo: oye, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo no tengo lo que el mundo dice que es superior, pero que en algunos momentos, quiero que lo entiendas siempre con el balance que nos da el Espíritu Santo, no tengo lo inferior ahorita. Porque plata y oro a ese hombre cojo, a ese hombre que estaba con problemas, no lo iba a levantar en ese tiempo. Pero lo que tengo, ¿qué es lo superior? ¿Qué es lo superior? Yo no tengo respuesta para ese diagnóstico médico. Tal vez no tenga que decirte para ese problema. Mire, hoy en día, cada día a nuestro alrededor, que no te sorprenda, porque aunque es difícil para la mente y las emociones, el Espíritu de Dios, aleluya, la vida de Dios, la palabra de Dios en nosotros nos va a fortalecer, porque uno está escuchando cosas que jamás se hubiera imaginado que tendría que escuchar en este tiempo. ¿Cuántos saben que es así? Pero lo inferior no lo tenían, pero para el mundo, para otros y aún nuestra mente dice: no lo tengo, yo no tengo de eso, pero lo que tengo, 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 lo que tengo. ¿Cuántos lo tienen? Te doy lo superior, te doy lo que el mundo no entiende, contra lo que el mundo lucha y aún lo que la mente no quiere a veces recibir. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Muchas veces vas a tener que decirle a tus hijos, muchas veces vas a tener que decirle a tu circunstancia, muchas veces vas a tener que decirle a tu alma, a esos pensamientos dañinos que quieren robar la fe, porque necesitamos entender que este es un tiempo donde el movimiento espiritual es tan fuerte que todo lo que está sucediendo, en especial alrededor de la iglesia, quiere venir a desanimar. Dígame que no pasa eso. A argumentar, a detener. Y vamos a tener que mirarnos al espejo, o vas a tener que mirar a esa persona, o vas a tener que mirar a tu hijo o a esa circunstancia y decir: yo no tengo esa respuesta. Tal vez hoy no tengo para llevarte a tal lugar que quisiera. Tal vez hoy no tengo eso. Tal vez no lo tengo, no lo soy. Pero lo que tengo tengo a Cristo. Tengo su gracia, tengo su poder, tengo su presencia, tengo su palabra viva. Y yo voy a hablar que mi Dios va a suplir tu necesidad. Mi Dios va a llenar tu corazón. Mi Dios va a trabajar en esa mente. Mi Dios va a obrar en esa casa. Puedo poner mis manos sobre ti, para que lo que Él ha dicho, que en Él somos fuertes, yo te lo puedo dar, porque es de Él, no es mío. Yo no lo tengo, tal vez, yo lo recibí. No tengo ni oro ni plata. Tengo un nombre que es sobre todo nombre. Tú tienes un nombre, el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que hoy en día hay gente que ni siquiera quiere nombrar el apellido de su familia? ¿Cuántos saben que el dolor de la identidad y el daño más grande ha sido la falta de un nombre, de un apellido?
de una relación. Pero la Biblia dice ahora que el Padre en Cristo nos dio un nombre que es sobre, está por encima de todo, todos los días de nuestra vida. No te puedes levantar, vas a botar la toalla, tú no vas a llegar al destino, Dios te ha mentido y tú puedes levantar sin condenación el nombre de Jesús. Oh Dios, Jesús, el nombre, el apellido, la dignidad que me ha sido dada está sobre este pensamiento, está sobre esta situación, está sobre esta atmósfera. Lo sobrenatural es algo que trasciende los límites naturales. Entonces a veces sabemos que lo sobrenatural es fácil. Diga conmigo, algo que trasciende los límites naturales. Y para nosotros lo sobrenatural viene ¿de quién? De Dios. Así de fácil. Cada uno tenemos límites o cosas diferentes. Hay en algunas cosas que hay personas que son súper dotadas. Eso no hace que no tenga deficiencias. Pero lo sobrenatural está en nosotros. Mira que está a su lado, dígale, lo sobrenatural vive en nosotros. Entonces, quiero decirte que Pablo y Pedro tenían tanta comunión con Dios y entendían la obra de Cristo que no tenían opciones. Ellos no pensaron, ahora también tengo que llevarlos al contexto del capítulo 4. En el capítulo 4 ustedes saben que cuando ellos hacen ese milagro, a ellos los llevan allá porque todo el mundo se dio cuenta del milagro. Y recuerde que después la Biblia dice que todos estos eran unos alborotadores. ¿Cuántos alborotadores estamos acá? Y no por peleones, porque si usted es alborotador por peleas, si usted es alborotador por su forma de reaccionar, usted todavía está ¿dónde? Y Dios quiere que usted esté en lo sobrenatural. ¿Dónde? Vivir allá, lugares celestiales con Él, aunque tengamos que caminar acá. Y entonces a ellos los meten en la cárcel, ¿se acuerdan? Los dejan toda una noche en la cárcel. Y ellos al otro día salen de la cárcel y se van a buscar ¿a quién? A la policía, a poner una demanda, a la familia, a decirles que mire lo que les habían hecho por causa del Señor. ¿Qué tal? Uno queriendo servir al Señor, uno queriendo vivir para Dios. Y es cuando más problemas tengo. No te equivoques. Los problemas van a ser los mismos. Y aún peor es porque cuando tienes a Cristo, aunque hayan cosas que nos hayan costado, tenemos esperanza. Su misericordia no nos deja. Solo que ese es el trabajo del enemigo y te bombardeo a tu mente. Decirte que es por causa de Dios. Decirte que es porque eres bueno. Y no hay bueno ninguno. ¿Sino quién? Dios. Dios que nos capacita, nos habilita, nos ama, nos sana, nos perdona, nos enseña. Pero ellos no tenían opciones, ellos no querían tener opciones. No querían tener opciones de decir, oiga, venga, vamos a ir a hacer una vaca en la iglesia y vamos a ver si recogemos para una cirugía. ¿Quiere decir que no recogemos de vez en cuando una ofrenda para los necesitados? No, estoy hablando de esos momentos puntuales donde necesitamos entender que aunque tú veas las circunstancias y el mundo te diga no hay nada que hacer, tú sabes que tenemos cosas más eternas para darles a las personas. Entonces reconocían, y la gente, cuando usted mira allí en Hechos capítulo 4, 12 y 13, ellos tienen que ir a una defensa, les pasa todo eso. Dice el versículo 13, cuando los escuchan, dicen: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí hay otro contexto hablando de ser discípulos y de un maestro, pero lo que quiero tomar es esto. Algo en ellos mostró su fe, su confianza, que habían sido transformados por Dios. Dice, cuando vieron, vamos a ponerlo así, la actitud de ellos.
Porque aún el libro de los Salmos dice que a veces con lágrimas vamos sembrando la semilla. Con lágrimas puedes estar orando. Con momentos muy difíciles puedes estar avanzando y creyendo. Pero aún desde el Antiguo Testamento se revelaba el denuedo, lo que iba a ser la manifestación de la presencia de Dios, que va a manifestarse en tu casa, va a manifestarse allí donde tienes que caminar, va a manifestarse de verdad en tu entorno. No es lleno de una sabiduría sin revelación, es lleno de una manifestación. Estamos viviendo el tiempo sobre la tierra donde la gente necesita saber que hay una manifestación por el carácter, por las decisiones tuyas, aún en medio de las peores crisis. Hermanos, me da pena con ustedes. Y yo sé que las situaciones de todos nosotros ni las que nos escuchan son iguales. Pero mientras haya agua, panela y pan en tu mesa, todavía no sabemos lo que es creer que hay un maná del cielo para nosotros. Pero que si nos toca levantar nuestras manos porque no había pan y agua panela en la mesa, sepamos que yo estoy sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que ese es mi lugar. Mi lugar no es morirme de hambre, mi lugar no es empezar a llorar, mi lugar no es quejarme, aunque no sea fácil. En todas las áreas, en cada área de la vida. Dice, y lo más, por favor. Y lo más tremendo es que dicen que esos que lo juzgaban, el mundo, los que persiguen tu fe, porque también cometemos errores y estamos creciendo, ¿cuántos saben? Los que a veces nos van a venir a decir con justa causa cosas. Dice, reconocían que estos eran vulgos, no, ¿cómo era? Sin letra. Iletrados, o sea, ¿qué quiero decirle? La gente sabía que ellos no eran capaces de esto, o no tenían plata, o eran unos pobretones, o lo que quiera que el mundo, el diablo, tu circunstancia, tu familia, tu papá, tu mamá, el mundo te diga. Dice, ellos sabían quiénes eran, pero de pronto pasó algo en estos hombres, en la mente, en cómo se sentían en el Señor, no por los que lo rodeaban. Te quiero decir, puede que muchas cosas a tu alrededor nunca cambien, pero el que está en mí es tan poderoso que si Él es vivo, si Él es verdadero, mi interior, mi perspectiva, los valores que le daba la vida, ya no me importa, porque ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no vive mi orgullo, ya no vive mi enojo, ya no vive mi tristeza, ya no vive el desánimo, ya no vive la miseria, ya no viven las tinieblas, vive Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, su luz, su gracia en mí. Aleluya. Dice, y reconocían, miren, no reconocían que se habían conseguido un mejor empleo. Ese puede venir, yo lo puedo creer. ¿Usted también? ¿Cuántos saben que alguien puede tener un mejor empleo y volverse más orgulloso? ¿Cuántos saben que a alguien Dios le puede dar sus condiciones, que lo miren, que lo traten, que le digan, y el día de mañana es como ese siervo que está en los evangelios, que cuando otro hizo algo, él no se acuerda de lo que fue perdonado, sino que le cae peor? Dice, y reconocían, no que se vestía mejor, y no decía que reconocían que hablaban mejor, reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo sé que queremos estar con esto y queremos tener esto y queremos, y la carne y el mundo, pero lo único que nunca nos va a ser quitados, y que sí va a marcar una diferencia, y que si tú realmente estás metido con Jesús, lo que ayer te dolía, hoy no te va a doler. Es cuando estamos con Él. Vendrán otra vez y lo harán, no lo dirán, nos quitarán, o nosotros seguiremos diciendo, Dios, me ha costado. Pero estar con Él va a ser una diferencia, y eso es lo que el mundo va a recibir.
Religiones hay muchas. Hablar de religión es complejo. Mostrar a Dios es la realidad de este tiempo y solo es por el Espíritu. Es por saber que aunque otros digan, con cuánto, no iba a poder, como si no conociera esa vida, como si no supiera lo que hiciste, como si no supieras lo que los dos hicimos ayer, como si no supieras. Pero si tú estás con Jesús, si tú empiezas a estar con Jesús, aunque el diablo te quiera acusar, la gente, tu mismo corazón va a empezar a manifestar que estás con Jesús, que estás pasando tiempo con su Espíritu, que estás buscando lo sobrenatural. Cuando hay una diálisis se requiere tiempo, ¿cuántos saben? Hay que ir y conectarse o no. Y la diálisis es, no, todavía no, por favor, me voy a demorar un momento. Y la diálisis es conectar para que un cuerpo, una sustancia nociva por una deficiencia sea expulsada. ¿Cuántos saben que todos tenemos deficiencias? ¿Cuántos saben que todos tenemos deficiencias? Pero hay que conectarse a lo que es, a lo superior. Deja de conectarte a los chismes, a lo que otros dicen. Deja de conectarte al mundo. Deja de conectar tu carne, tu alma. Deja de conectarte a lo que no debes. Conéctate a lo más alto, a lo que sí tiene la verdadera respuesta para tu vida. De tal manera que mañana la vieja puede aparecer en pelota. Ya nada va a molestarte. Hola. Hola. Estamos hablando a todo nivel. La Biblia dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Mi poder te lleva ¿a dónde? Arriba. Mi poder te lleva ¿a dónde? Arriba. Bástate mi gracia. Diga conmigo: bástate mi gracia. Dilo conmigo duro: tengo la gracia de Dios. Dilo: tengo la gracia de Dios. Y ella es suficiente. Y su poder trabaja en mi debilidad para llevarme arriba, 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 arriba en victoria. Hasta que, a diferencia de la diálisis natural, esa área de tu vida se vuelva fuerte y ya no necesitas diálisis. Tienes riñones espirituales nuevos, tienes ojos espirituales nuevos, tienes mente espiritual transformada en esa área, en libertad. Hay cosas después, usted sabe que ellos van y le cuentan, ellos están en familia. A veces vivimos circunstancias que usted va y se las cuenta a cualquiera y le dice: sí, eso es por ser cristiano, todo lo que se tiene que aguantar. Usted tiene que ir al lugar, ¿qué? Correcto. Y el único lugar correcto para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios, son personas que tengan el mismo espíritu. Diga conmigo: el mismo espíritu. No que nos digamos bien, eso es equivocado. El mismo espíritu, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola palabra, una sola dirección, aunque seamos diferentes. Aunque seamos diferentes. Y dice que ellos le pedían a Dios, era más que, más denuedo, le pidieron plata. Le pidieron que mirara a ver cómo castigaba a todos esos maestros de la ley, que les caiga fuego, porque es que eso es injusto. No. Le dijeron al Señor: Señor, incéndianos más tú a nosotros. Señor, sube tu temperatura en mí en estas áreas. Ellos pidieron más, ¿qué? Más denuedo. Pero cuando usted leyó los versículos anteriores, dice que vieron el denuedo. Nunca es suficiente. Entonces hay cosas en este tiempo que la gente va a poder empezar a mirarnos, varones, mujeres, hogares, jovencitos. Si tú estás entendiendo su palabra, la abrazas y va a empezar a darse cuenta que vas a dar pasos en cómo responder, en cómo cambias tus actitudes, tus palabras. Estás pudiendo ver arriba y no abajo, no al Cadillac. Qué chévere tener un Ferrari, pero yo quiero la gloria que es eterna, la gloria que no es robada, la gloria que no puede ser causa de problemas. Quiero la gloria mayor. Y así en cada área de tu vida. Dice:
Hay gente que va a pensar, ellos no tenían capacidad, ellos no eran capaces, ellos no eran firmes, ellos no tenían carácter, ellos no tenían finanzas, ellos no tenían nada de eso, pero por causa de la gloria, del denuedo, de la valentía, de la osadía de Dios, ellos van a ver la gloria de Dios en ti. ¿En cómo caminas? Vamos a mejorar el caminado. Aleluya. Diga, voy a mejorar mi caminado espiritual. Entonces, quiero decirte algo para terminar. Al lugar donde tú debes ir, en medio de las crisis más terribles, es a la presencia de Dios, a pedir más fuego de Dios. Si estás incendiado, ¿se acuerdan la predicación de 2 fuegos? Si estás incendiado en alguna área de tu vida que sabes por la palabra que es contrario a la verdad de Dios, fácil. Ve y le dices al Señor que quieres que te suba la temperatura en Él. Esa es una deficiencia tuya. Hay que hacer una diálisis. Estoy hablando de esa área de crecer porque en Cristo lo tienes todo. Pero voy a mostrarte una cosa, porque si no estamos arriba, ¿estamos dónde? ¿Cuántos han leído el libro de Jonás? Oiga, increíble, pero Jonás era algo que era muy conocido en años pasados y ya no. Voy a contarles que Jonás, Dios le dice algo, no le gustó, él prefería lo inferior, él no lograba ver lo superior, porque para ver lo superior necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para Jonás fue difícil, porque el Señor dijo que fuera y le predicara a los de Nínive. Los de Nínive eran sanguinarios, eran de lo peor, lo más terrible. Entonces en la mente de Jonás ellos no merecían ser perdonados. ¿Cuántos saben que todos nosotros hemos necesitado la gracia de Dios? Y le voy a decir una cosa, necesitamos crecer tanto porque la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento fue revelada, porque Agar, la mujer que Sara, mujer de Abraham, le dio a Abraham para que tuviera el hijo de la promesa, fue echada un día al desierto. Pero la gracia de Dios encontró a esa mujer en el desierto. Se extendió hasta allá para mostrar que nuestro Dios es justo, en Él no hay injusticia, Él no es mentiroso y su palabra es verdad. Esa mujer vio el bien de Dios, ella tuvo la oportunidad de arrepentirse. La gracia nos alcanza en nuestras peores circunstancias, la gracia nos alcanza en los peores momentos, pero para llevarnos ¿a dónde? ¡Arriba! ¡Arriba! No te miras con los valores de este mundo, no. Y dice que Jonás, miren, el Señor le dice, levántate, levántate es up. ¿A dónde? ¿A dónde? Y Dios este tiempo nos está diciendo a muchos, nos está retando. ¿Usted qué cree? ¿Que es para mandarnos a predicar? Primero en nuestro carácter, primero con su familia, primero con sus hijos, primero con su iglesia, primero con el entorno, primero diciéndonos levántate. Vamos alto, dejemos lo inferior, ven conmigo, pide de nuevo, pide reserva, pide que cualquier cosa que tengas de faltante en este lugar hay. Es con Él, es con Él. Y le dice, levántate y vete a Nínive. Cuando Dios a veces nos quiere llevar alto en cosas, no nos lleva al mejor sueldo. No por Él, por las mismas circunstancias. Y dice, y Jonás se levantó, por lo menos se paró. Dice, para huir de la presencia de Jehová, diga conmigo, y descendió a. Dice que él se fue y descendió. Luego fue allá al mar y dice, y se metió en una nave que iba en dirección contraria. Iglesia, escuche. Hoy hay una respuesta de Dios para tu vida, hay denuedo, hay un lugar de denuedo, hay un lugar de poder, hay un lugar de impartición, hay un lugar que si tú lo entiendes, en 8 días, en esa área, tú serás más fuerte, tendrás más fortaleza, tendrás más sabiduría, redireccionarás, no te va a doler soltar cosas de parte de Dios, con la guianza de Dios, por el oído de Dios y saber que Dios va a actuar. Y dice que no, Señor, él cogió la contraria. Y dice, y Jonás fue a la nave y se metió y bajó al interior de la nave, o sea, bajó más. Y después dice, y se echó a dormir. Y si no me lo cree, está escrito, bueno,
Se echó a dormir, y el dormir habla de algo espiritual, cuando uno no quiere algo, cuando uno resiste, y la iglesia por causa de tanta presión y falta de poder y revelación resiste cosas que están en la palabra. No, que no se me rompa mi cuadrícula, es que yo soy así, yo ser generoso, yo aplaudir a otros, no, es que yo sí tengo razón, o yo sí, no, hay que trabajar en todo, porque el amor es el sello de todo, amén, y ahí estamos trabajando en amor. Después hubo una gran tormenta, y aquella gente que no conocía a Dios trabajaron, hicieron, miraron, y llegan y lo miran, y el tipo estaba durmiendo. Y entonces él ahí les confiesa la verdad, les dice, ellos todos queridos, les dicen, díganos qué hizo, qué se guardó, usted qué anda pensando, usted qué rata se dejó meter allá en la cabeza. Entonces no, yo tengo el problema, y llegan ellos y lo tiran, ¿a dónde? Al mar. ¿Fue más? ¿Él fue arriba? ¿A dónde fue? ¿Pidió de nuevo? Y fuera de que lo tiran al mar, vino un pez. ¿Y a dónde van los peces? Porque este pez era grande, más profundo. Quiero decirte, nosotros no vivimos en un tiempo donde no tengamos a dónde ir. No más. Hay un piloto que alguna vez lo pusieron en un avión a una prueba. Yo sé que lo han escuchado algunos. Y cuando él había subido a los lugares de prueba, había una rata comiéndosele un cable de energía. El tipo sabía que no alcanzaba a aterrizar el avión. Y la opción que él tomó fue ir, ¿a dónde? ¿A dónde? Up. Tal vez sintió miedo, tal vez lo pensó porque sabía que el avión estaba en prueba y en ese momento no sabía cómo iba a llegar. Y efectivamente la rata, ¿qué? Murió. Porque entre más vas alto con Dios, ninguna cosa contraria a Dios va a sobrevivir. Se va a quedar. Pero hay otros que prefieren aterrizar el avión con la rata viva. ¿Ir dónde? A lo que dice su alma, a su argumento, a lo seguro. Pero Dios nos está llamando a ser hombres, mujeres, no importa tu edad, si entiendes o no entiendes, con de nuevo, incendiados con Él. Encontrando, y que cuando salgamos la gente diga, ¿y este desde cuándo empezó a hablar así? ¿Este cómo no se volvió a espelucar? Y este lenguaje, y a este se le están abriendo las puertas, pero no tiene nada, pero está bendecido. Y esa fidelidad, y esa disciplina. Ponernos en pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tú nos quieres llevar arriba, llenos de denuedo, que ninguna circunstancia a nosotros nos haga pensar tan siquiera que tú no estás ahí, que tú no tienes el control, que tú no tienes la respuesta. Dios mostrará su propósito.